Tribunal Constitucional en transición, vista de la causa rol 2684, impugnación del artículo 62, inciso segundo de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Tiene la palabra la señorita relatora. Gracias, señor presidente. Esta solicitud de inaplicabilidad se ha presentado a efectos de que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional surja a efectos en el proceso sobre recurso de casación en el fondo sustanciado por la Corte Suprema bajo el rol 16.593-2014. En cuanto al texto del precepto legal reprochado, este es el siguiente. Las industrias mal ubicadas que causen molestias o daños al vecindario deberán trasladarse dentro del plazo que les señale la municipalidad, previo informe del Departamento de Higiene Ambiental, del Servicio Nacional de Salud y de la Secretaría Regional correspondiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Este plazo no será inferior a un año. En cuanto al citado recurso de casación que constituye la gestión pendiente, cabe señalar que este fue interpuesto por la requirente respecto de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó el reclamo de ilegalidad que la misma dedujera en contra del decreto del alcalde de San Joaquín que le ordenó trasladarse de la comuna por causar daños y molestias al vecindario, basado en el ejercicio de la potestad que le confiere el precepto que cuestiona. Y en el marco de la reseñada gestión judicial pendiente, el conflicto de constitucionalidad planteado a esta magistratura consiste en determinar si es constitucional o no el que, por aplicación del precepto reprochado, pueda la autoridad edilicia ordenar el traslado de una industria en el plazo de tan solo un año. Lo anterior, pues según argumenta la requerente, el ejercicio de dicha potestad ampliamente discrecional de ordenar el traslado por parte del alcalde de San Joaquín le impediría desarrollar su actividad económica lícita de curtiembre, vulneraría su derecho de propiedad, la sometería a una carga patrimonial desproporcionada y arbitraria y afectaría su derecho a la seguridad jurídica, vulnerando con ello los numerales 20, 21, 24 y 26 del artículo 19 constitucional. A efectos de fundamentar su requerimiento, la actora se refiere a los hechos relacionados con la gestión judicial pendiente para luego exponer las argumentaciones en derecho que lo sustentan. En cuanto a los hechos, explica que es una empresa dedicada a la curtiembre cuyas instalaciones se emplazan en la comuna de San Joaquín desde 1952. Atendida a la modificación del plan regulador de dicha comuna el año 2005, pasó a ser una industria en terrenos congelados, es decir, aquellos cuyo uso en la especie industrial no se ajusta a su carácter de zona residencial y área verde dispuesto por dicho plan. Destaca que ha desarrollado su actividad empresarial con estricto apego a la normativa extingente, llegando incluso a ser reconocida por el municipio de San Joaquín como una empresa ejemplar. Pese a ello, el municipio decretó el 11 de julio de 2013 que debía trasladar sus instalaciones fuera de la medida comuna en el plazo de un año. Lo anterior, atendiendo a que se cumplirían los presupuestos que establece el precepto reprochado para ello, a saber, que la industria se encuentra en un terreno congelado y la existencia de los informes de la Autoridad de Salud y de Vivienda y Urbanismo que habrían confirmado el carácter molesto de sus procesos productivos por malos olores. La Corte de Apelaciones rechazó el reclamo de ilegalidad dirigido en contra del decreto municipal de traslado, razonando que este no adolece de ilegalidad ni incurre en arbitrariedad alguna, en base a 3 afirmaciones que la actora estima como no fundadas adecuadamente en el fallo, motivo por el cual recurrió de casación en el fondo. En cuanto al derecho, la actora fundamenta las siguientes 4 infracciones. Primera infracción. La aplicación del precepto vulnera el derecho a desarrollar una actividad económica lícita. Indica que este derecho supone la facultad de acceder, mantenerse y salir del mercado, pudiendo entonces poner fin al desarrollo de una actividad económica. Se ejerce de conformidad a las normas legales que regulan la respectiva actividad lícita. El problema de constitucionalidad es que en la especie la regulación legal contenida en el precepto reprochado atribuye a la municipalidad una potestad que impide a Curtidos Vaz seguir desarrollando su actividad, es decir, mantenerse en el mercado, sometiéndola a una prohibición de funcionamiento encubierta. Lo anterior, desde el momento en que en un año es imposible materializar el traslado de una industria de la manera que le permita seguir funcionando. Desde una perspectiva material, pues no es factible que en tal plazo se pueda concretar el diseño o construcción de un establecimiento industrial con las características técnicas que requiere la actividad productiva de Curtidos Vaz. Desde una perspectiva jurídica, ya que no es posible en un año obtener todos los permisos de las diversas autoridades sectoriales y patentes municipales para poder iniciar las actividades en un nuevo establecimiento. Segunda infracción. La aplicación del precepto reprochado vulnera el derecho de propiedad.
Lo anterior porque sea que se estime que importa una privación del dominio, sea que se estime que importa una limitación del dominio, en ningún caso se da cumplimiento a las exigencias constitucionales por parte de la aplicación del precepto. El gremio que se estaría frente a una privación del dominio, toda vez que, tal como lo ha señalado esta magistratura, la privación también se puede producir por una regulación que impida ejercer el derecho de propiedad o uno de sus atributos esenciales de uso, goce y disposición. Es decir, hay privación en el caso de una regulación expropiatoria. Y la regulación contenida en el precepto legal reprochado es de tipo expropiatorio, atendido que impide poder continuar una actividad económica en un establecimiento y además el costo del traslado debe soportarlo la empresa con su patrimonio sin recibir compensación alguna. Debió entonces, de conformidad con la Constitución, existir una ley autorizadora de la expropiación, no hacerse vía decreto alcaldicio y llevarse a cabo el proceso expropiatorio otorgándose la correspondiente indemnización. Por otra parte, aduce que, en el caso de estimarse que la aplicación del precepto reprochado importa en realidad una limitación del dominio, ésta no cumple con el principio de reserva legal absoluta, procedente según el Tribunal Constitucional, ni se adecúa a la exigencia de sustentarse en la función social de la propiedad. No se cumple con la reserva legal absoluta por cuanto no es la ley, sino que el plan regulador comunal y el decreto alcaldicio que ordena el retiro, los que en los hechos han determinado si la empresa puede usar, gozar y disponer de su propiedad. Lo anterior, porque el precepto reprochado no da criterios específicos que permitan determinar qué es daño o qué es molestia, ni cuál es el plazo adecuado para que se concrete un traslado, atendiendo a las características propias de la industria. De esta manera, la municipalidad puede determinar todo ello sin que opere al efecto un adecuado control. Por otra parte, la limitación de la propiedad no se sustenta en la función social, porque, entre otras alegaciones y argumentaciones que da la requerente, tal como lo ha señalado este tribunal, la función social supone armonizar la posibilidad de ejercer los atributos esenciales del dominio, uso, goce y disposición, con las necesidades de la sociedad, cuestión que no se presenta en la especie. Tercera infracción. La aplicación del precepto reprochado infringe la regulación constitucional de las cargas públicas. Y es que la orden de traslado constituiría una carga real al afectar el patrimonio de una persona. Pero esta carga no supera el test de proporcionalidad, constituyéndose en arbitraria porque, primero, no es idónea para conseguir un fin legítimo, como la salubridad pública o la conservación del patrimonio ambiental, pues para ello existe otra institucionalidad encargada de fiscalizar y sancionar. Segundo, no es necesaria, pues la intensidad del gravamen que implica no se sustenta en ninguna sanción administrativa aplicada a la empresa, previamente. Tercero, no es proporcional en sentido estricto, pues no opera frente a supuestos graves como lo sería la situación de un establecimiento expuesto a peligro de explosión o de incendio. Cuarta infracción. Se vulnera el derecho a la seguridad jurídica por cuanto, como ya fuera argumentado, se conculca la esencia del ejercicio de los anteriores derechos señalados como infringidos. Y cabe a su vez precisar que la actora también presenta una petición subsidiaria. Esgrime que debe eliminarse la frase del precepto que establece que la municipalidad puede ordenar el traslado en el plazo mínimo de un año, pues este produce los efectos más adversos, ya que en dicho plazo, como se dijo, sería imposible materializar el traslado. Observaciones al requerimiento. Se precisa que estas observaciones fueron presentadas por la Presidenta de la República y no por el municipio requerido y pueden sintetizarse en las siguientes 5 alegaciones. Primera alegación. El requerimiento plantea cuestiones que deben ser resueltas por el juez del fondo o que pertenecen a la órbita del mérito de la ley por diversas cuestiones que podrá desarrollar el abogado requerido. Segunda alegación. No se vulnera el derecho de propiedad. Se argumenta que el artículo 62 reprochado no contiene una regulación expropiatoria que afecte la esencia de un derecho, pues cumple con las condiciones indicadas en la Constitución para establecer una limitación del dominio legítima, que no importa expropiación. Lo anterior. Primero, porque la disposición reprochada cumple con el principio de reserva legal. En efecto, se trata de una norma legal habilitante para ordenar el traslado, que precisa perfectamente cuándo es aplicable. Esto es, cuando se está en presencia de industrias mal ubicadas y existan informes de las autoridades que indica que aporten criterios técnicos en orden a acreditar que existen molestias y daños al vecindario. Segundo, porque debe recordarse que la propiedad se encuentra limitada por la función social constitucionalmente. Por lo demás, en la especie, la función social no supone que la requerente haya dejado de ser titular de su propiedad, por lo que no se está frente a una regulación expropiatoria que afecte la esencia del derecho. Tercero, porque el Tribunal Constitucional ha reconocido que las limitaciones a la propiedad no vulneran aquel derecho. Por ejemplo, consideró constitucional el que los propietarios de terrenos colindantes con playas deban facilitar gratuitamente el acceso al mar, ríos o lagos cuando no existan otras vías o caminos públicos al efecto.
Y cuarto, por último, porque no existen derechos adquiridos sobre la regulación, tal como lo insinuaría la requirente, que pretende realizar su actividad económica tal como lo ha hecho durante los últimos 60 años y no quiere someterse a la legislación vigente. Tercera alegación, no se vulnera el derecho a desarrollar una actividad económica lícita. Lo anterior, primero, porque la norma no prohíbe que se desarrolle una actividad económica industrial, sino que tan solo que ésta no cause molestias o daños al vecindario. Es decir, que la actividad se ajusta a una norma legal regulatoria que dispone ciertas exigencias en pos del interés general y de la comunidad. Dos, porque la norma cumple con el estándar de reserva legal, pues como se indicó, establece claramente los presupuestos para que el edil pueda ordenar el retiro de la industria. 3. Porque la requirente quiere permanecer en un determinado terreno, pretendiéndose titular del derecho de la libertad ambulatoria, desnaturalizándolo. Cuarta alegación. No se vulnera el derecho a la igual repartición de las cargas públicas. Lo anterior, porque no se constata que el precepto legal establezca una carga pública. Solo establece una regulación para el desarrollo de una actividad económica, que impone un costo propio de la actividad. Además, porque en el caso de que se considere que establece una carga, esta es constitucional ya que pasa el test de proporcionalidad. En efecto, resulta idónea pues permite el funcionamiento de una industria en un lugar adecuado. Es necesaria ya que los informes técnicos de las autoridades sustentan la medida adoptada por el alcalde y es proporcionada en sentido estricto, dado que no se afectan derechos fundamentales, toda vez que la empresa no está obligada a salir del mercado pudiendo realizar su actividad en otra ubicación. Quinta alegación, el precepto impugnado se justificaría en la protección del medio ambiente, y es que la consagración legal del traslado de una industria molesta lo justifica las externalidades negativas que suponen las molestias al vecindario. Y finalmente, en cuanto a la petición subsidiaria de inaplicabilidad de la frase del precepto que dispone que el plazo mínimo para decretar el traslado es de 1 año, argumenta que es incoherente, pues significaría que la autoridad municipal ya no tendría un plazo mínimo para poder ordenar el retiro de la empresa. ¿Es cuánto puedo relatar, señor presidente? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna precisión o puntualización a la relación por parte de los abogados? No, muy bien. Vamos a dividir entonces los alegatos de la siguiente manera. Primero va a alegar por la parte requirente Curtidos Vaz por 30 minutos y luego vamos a hacer un alto para que a continuación alegue la Municipalidad de San Joaquín y el Sindicato de Trabajadores. Entonces, por la parte requirente Curtidos Vaz alega el abogado José Luis Lara por 30 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de vuestra señoría, excelentísimo Tribunal Constitucional, vengo en alegar, como requirente, en la causa rol caratulado Curtidos Vaz con ilustre Municipalidad de San Joaquín, relativa a una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 62, inciso 2 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. O, en subsidio, la eliminación de la frase relativa al plazo mínimo de 1 año, allí prevista. Dicha inaplicabilidad, como bien sabe este honorable Tribunal Constitucional, versa respecto de una gestión pendiente radicada actualmente ante la excelentísima Corte Suprema de Justicia en sede de casación en el fondo respecto del rechazo de un recurso de ilegalidad municipal. Para efectos de ilustrar de mejor manera a este honorable tribunal, vengo en estructurar el presente alegato de la siguiente manera. Primero, una reflexión preliminar. Segundo, ciertas consideraciones respecto de la admisibilidad. Tercero, el precepto respecto del cual se solicita la inaplicabilidad in concreto. Cuarto, garantías vulneradas. Y en quinto lugar, algunas conclusiones del alegato. En primer lugar, ¿qué duda cabe, su señoría, excelentísimo Tribunal Constitucional, respecto de la trascendencia aparente, mas no real, sin perjuicio lo cual, cuando yo ingreso a este honorable tribunal, advierto cámaras en la entrada, lo que ya me indica de alguna relevancia, que ha tenido esta acción que hoy día nos convoca ante el Pleno de este órgano garante de la Constitución. ¿Y por qué digo esto, honorable Tribunal Constitucional? Porque el instrumento, el vehículo constitucional que hemos utilizado nosotros como remedio frente a la infracción incurrida por la ilustre municipalidad y en definitiva a la que nos veríamos expuestos en caso de un fallo de la Corte Suprema, supone una norma concreta. Su señoría, excelentísimo tribunal. Nosotros no venimos a solicitar la inconstitucionalidad. Nosotros venimos a solicitar la inaplicabilidad en concreto de una determinada norma legal que en su confrontación con el ordenamiento adolece de un determinado vicio. Por eso nos sorprende profundamente
cuando su señoría, la Presidenta de la República, en ejercicio, claro está, de una atribución que le ha conferido el artículo 44 de la Ley Orgánica Constitucional de este Tribunal Constitucional, ha manifestado su parecer por la vía de un informe respecto de la acción sublite. ¿Ya? Ello no puede sino honrarme y honrarnos a todos, como hemos concitado la atención de su excelencia la Presidenta de la República. Honorable Tribunal Constitucional, para un administrativista no deja de ser un honor enfrentarse a un informe deducido por el jerarca máximo de la Administración del Estado, como lo es la Presidenta de la República, artículo 24 de la Constitución y artículo 1 de la Ley 18575 de Bases Generales de la Administración del Estado. Razón por la cual pareciera, honorable Tribunal Constitucional, que estuviéramos frente a una batalla, circunstancia que me evoca las guerras griegas, me evoca, honorable Tribunal Constitucional, las guerras de Troya. Ya seguramente me seguiré explayando respecto de esto. ¿Y por qué lo digo, honorable Tribunal Constitucional? Porque si bien una vez asumido la admisibilidad de esta acción, se le solicitó a su excelencia la presidencia que emitiera un informe junto a otros órganos constitucionalmente incumbentes o interesados, en concreto la Cámara de Diputados y el Senado, su excelencia hizo uso de esta atribución, que por lo demás se contiene o supone como presupuestos dos condiciones. Primero, defensa del ejercicio legítimo de sus potestades. No veo cómo, su señoría, excelentísimo tribunal, esta acción de inaplicabilidad que supone un control inconcreto que se circunscribe única y exclusivamente respecto al artículo 61, inciso segundo, y en particular respecto del caso sublite, el caso de Curtidos Vaz, puede afectar el legítimo ejercicio de sus potestades. Mal podría hacerlo, porque el artículo 62, inciso segundo, de la Ley General de Urbanismo y Construcción, se contiene como un presupuesto de un decreto, un acto administrativo edilicio, más no un acto administrativo presidencial. Aquí no hay ejercicio de potestad reglamentaria alguna, ni de ejecución ni autónoma. Segundo, en defensa del orden jurídico vigente. Tampoco entiendo, su señoría, excelentísimo Tribunal Constitucional, cómo se puede afectar por la vía de una inaplicabilidad por inconstitucionalidad el ordenamiento jurídico vigente, si los alcances del mecanismo inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a un precepto se agotan en sí. Obviamente, esta parte no pretende dejar sentadas las bases de una inconstitucionalidad. Insisto, vuestra señoría, esta parte pretende que se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de un precepto legal concreto y en una causa concreta. Honorable Tribunal Constitucional, en una causa concreta, el rol que actualmente está conociendo la excelentísima Corte Suprema de Justicia en sede de casación en el fondo. En definitiva, y como cuestión inicial, excelentísimo Tribunal, hago presente la naturaleza de la acción, una inaplicabilidad en un control concreto, no en un control in abstracto. ¿Por qué digo esto? Porque Curtidos Vaz surge en 1925. Curtidos Vaz, mi representada, se constituye en una familia, es una familia de inmigrantes españoles, catalanes, que llegan a este país y con mucho esfuerzo, en el año 1952, instalan una industria en el lugar en que actualmente está instalada, honorable Tribunal Constitucional, en Carlos Baldovino. Si pudiéramos hacer funcionar la máquina del tiempo y nos pudiéramos desplazar a aquella época, nos daríamos cuenta que en ese lugar no había ninguna población circundante. Al contrario, evidentemente era un emplazamiento con una orientación industrial. ¿Qué pasó en 1976? Se dicta la Ley General de Urbanismo y Construcciones, se contempla el artículo 62, su inciso segundo, que en esa época era el inciso primero, inciso segundo posteriormente tiene una modificación, y finalmente esta industria queda en una condición de congelamiento. ¿Ya? Con el paso del tiempo, la empresa llegó a tener hoy día más de 102 trabajadores, su señoría, excelentísimo Tribunal Constitucional. Algunas consideraciones. Siempre ha contado con todos los permisos sectoriales, su señoría. Siempre.
La tradición española seguramente así lo impone. En segundo término, la empresa es anterior al sistema de evaluación de impacto ambiental, que como bien sabe su señoría, excelentísimo tribunal, surge a partir de la ley 9300 y la imposición de entrar al sistema data del año 1997, con la dictación del reglamento sobre el sistema de evaluación de impacto ambiental, razón por la cual la empresa no tenía obligación alguna, excelentísimo tribunal, de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Lo digo por las consideraciones que se van a devenir a continuación. La empresa no ha cometido, excelentísimo tribunal, ninguna infracción, ni sanitaria ni ambiental, que se haya fehacientemente así decretado. Ninguna. Tercero, desde hace algún tiempo la empresa ha efectuado ingentes esfuerzos, honorable tribunal, por mitigar las eventuales molestias que pueda generar en la población los olores. Hago presente a este honorable Tribunal Constitucional que en Chile no existe norma de odoración, no existe. A diferencia de lo que sucede, lo que acontece con las normas en materia de ruidos, que sí existe una norma, un parámetro objetivo. Por lo anterior, la empresa ha hecho todos sus esfuerzos por mitigar cualquier molestia que le pueda haber causado a la población. Finalmente, la empresa, y esto permítame llamarle la atención a este honorable Tribunal Constitucional, ha sido incluso galardonada, honorable tribunal, por la municipalidad. Efectivamente, en 1998, la empresa fue reconocida por su compromiso con la comunidad por la ilustre Municipalidad de San Joaquín. No, por cierto, las autoridades han cambiado, pero este honorable Tribunal Constitucional estará de acuerdo conmigo con el principio de la continuidad de la función pública. Es la misma municipalidad. En consecuencia, en julio del año 2003, el 18 de julio del año 2003, la empresa se ve expuesta a una noticia aberrante. ¿Y cuál es la noticia aberrante? Que el alcalde de la ilustre municipalidad de San Joaquín, en ejercicio de sus potestades municipales, procede a dictar el decreto 1263, por medio del cual, fundado en el artículo 62, inciso segundo, ordena el traslado. Posteriormente y brevemente, honorable tribunal, dicho decreto fue objeto de un reclamo de ilegalidad municipal. Ese reclamo de ilegalidad municipal finalmente fue rechazado por la Corte de Apelaciones este año, la Corte de Apelaciones de San Miguel, y en su sentencia la ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel señala categóricamente la municipalidad ha actuado conforme en derecho al fijar un plazo de 1 año. Posteriormente, frente a eso, se deduce una casación en el fondo ante la ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, la cual la acoge a tramitación y se le da a la Corte Suprema, lo que gatilla la gestión pendiente en que actualmente se ha ordenado que se dé cuenta a la tercera sala respecto a la admisibilidad. Requisitos de admisibilidad. Brevemente, no nos cabe ninguna duda, honorable tribunal, que se haga cumplimiento a todos y cada uno de los requisitos de admisibilidad. Tan es así que nos permite hoy día estar ante este pleno. Legitimación activa. Curtido Vaz evidentemente es parte en la gestión pendiente, tiene un interés manifiesto. Tan manifiesto es en el caso concreto, honorable tribunal, que en caso de obtener una sentencia desfavorable, las consecuencias son nefastas. Segundo, debe tratarse de un precepto legal. No cabe ninguna duda, honorable Tribunal Constitucional, que estamos frente a ese sentido inciso segundo de la Ley General de Urbanismo. Tercero, que el precepto legal impugnado no hubiera sido declarado conforme a la Constitución por el Tribunal Constitucional. Hasta donde sabemos, no existe hoy día ninguna sentencia en que se haya producido este efecto. Cuarto, existencia de una gestión pendiente. Es evidente la gestión pendiente. La casación ante la Corte Suprema. Quinto, la aplicación del precepto impugnado debe tener aplicación y resultar decisivo en la gestión pendiente. Evidentemente, y tan es así, que si uno revisa la casación en el fondo, la primera infracción de ley es precisamente el artículo 62, inciso segundo de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Y finalmente, que la impugnación del precepto esté legal, esté fundado razonablemente. No nos cabe ninguna duda que la interposición se ha presentado en términos claros y precisos. Tercer capítulo de este alegato.
El precepto objeto de la inaplicabilidad. El precepto objeto de la inaplicabilidad es, como sabe vuestra excelentísimo Tribunal Constitucional, el artículo 62, inciso segundo de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que configura una potestad pública. Potestad pública que, como bien dice la doctrina, es un poder jurídico finalizado. En caso de decretarse la disconformidad, no acogerse esta acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, esa potestad pública en el caso concreto va a traer como consecuencia que se va a rechazar la casación en el fondo y evidentemente va a surtir todos sus efectos el acto administrativo municipal que ordena el traslado. Insistimos, Su Señoría, excelentísimo Tribunal Constitucional, este es un asunto de constitucionalidad en concreto, no en abstracto. Aquí no hay efectos generales. ¿Cuáles son las vulneraciones a la Carta Fundamental? ¿Cuáles son las contravenciones que nosotros advertimos a la Carta Fundamental? En primer lugar, nosotros invocamos el artículo 19, número 20, artículo 19, número 21, artículo 19, número 22, 24 y 26. Por razones de tiempo y de manera de no importunar a vuestra Señoría excelentísima, haré un breve resumen respecto de cada una de las garantías y me centraré en aquellas que, modestamente, estimo que cobran mayor relevancia en autos. Hago presente también a este honorable Tribunal Constitucional que doy por reproducido todo lo señalado en nuestro requerimiento y suscribimos plenamente lo informado por los informantes en Derecho, señores Alejandro Cárcamo, profesor de la Universidad Diego Portales, y señor Gabriel Boxán, profesor de la Universidad Católica de Chile y profesor visitante de la Universidad de París, Francia. En primer término, infracción al artículo 19, número 21 de la Constitución Política de la República. El artículo 19, número 21, Su Señoría, excelentísimo Tribunal Constitucional, consagra una de las libertades más relevantes, la libertad en la actividad económica, la libertad de emprendimiento. Como decía el honorable ministro don Raúl Bertelsen, en ese entonces miembro de la Comisión de Estudios de la Comisión Constituyente, es una proyección de la libertad. Es una proyección de la libertad. Es un derecho a iniciar una determinada actividad económica y a salirse de ellos, parafraseando al honorable constitucionalista don Humberto Nogueira Alcalá. Pero insisto, la actividad de la curtiembre que desarrolla mi representada es lícita, cuenta con todas las autorizaciones y evidentemente está sujeta a todos los preceptos que regulan la actividad. Pero regular no puede implicar entorpecer al punto de afectar la esencia de la actividad. Me explico. Si nosotros nuevamente, invitándolos a viajar en el tiempo, nos vamos al año 1976, en que entra en vigencia la Ley General de Urbanismo y Construcción, nos damos cuenta que existe una asimetría evidente respecto de la permisología existente hoy día. Cuestión no menor. ¿Y por qué razón? Porque hoy día, en el caso concreto respecto del cual este honorable tribunal se debe pronunciar respecto del test de constitucionalidad, nos encontramos con algunas sorpresas bastante evidentes. Primero, el año 1976 no existía la institucionalidad ambiental con la cual contamos hoy. No existía. La institucionalidad ambiental data de la década de los 90, de la Ley 19.300, modificada posteriormente por la 20.417, y data también del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, ejercicio de una potestad reglamentaria del Presidente de la República de 1997. Hago presente que hoy ha entrado en vigencia el nuevo Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Cuando digo hoy, evidentemente es hace algún tiempo, para no ser tan literalistas en la referencia. El Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, Su Señoría, excelentísimo Tribunal, y no pretendo tampoco dar una clase de Derecho Ambiental porque no es mi disciplina y evidentemente no atiende a esta sede, sin perjuicio de lo cual hago presente que ha impuesto una serie de exigencias.
Y además, al ingresar como una vía, una declaración de impacto ambiental, dicho ingreso supone incluso en determinadas hipótesis una participación ciudadana. Por lo tanto, hoy día un ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, como ocurre en este caso, que tuvo que ingresar excelentísimo Tribunal Constitucional vía vía, expone a nuestra representada a incluso bajo ciertas hipótesis muy precisas a mutar esa declaración de impacto ambiental en un estudio de impacto ambiental, cuestión que es bastante compleja desde el punto de vista de los plazos. Su señoría, excelentísimo Tribunal Constitucional, esta parte lleva más de un año en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Lleva más de un año. Y perdónenme el énfasis, porque evidentemente, si lleva más de un año, es imposible el cumplimiento de la exigencia impuesta por la autoridad edilicia y, en definitiva, prevista en la norma concreta. Es imposible. Y como bien sabemos, a lo imposible suele decirse, al menos a mí así me lo enseñaron mis maestros, nadie está obligado. Además, existen una serie de otros permisos que no estaban previstos el año 76. Solamente los voy a ilustrar porque no pretendo desatender la atención que generosamente me ha proferido este tribunal. Primero, certificado de informaciones previas ante la municipalidad. Puede demorarse 7 días hábiles. Segundo, certificado municipal de zonificación. Podrá demorarse 6 días hábiles. Anteproyecto de loteo o edificación. Otorgamiento de patente municipal. Honorable Tribunal, permiso de edificación, certificado de factibilidad de agua potable y de alcantarillado emitido por ESVAL, declaración interna de gas y de electricidad solicitado ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible, certificado de calificación ambiental, recepción de obra. Es imposible, Honorable Tribunal Constitucional, dada la naturaleza de la actividad y dado los tiempos en los cuales nos encontramos, que se pueda dar cumplimiento a la norma. Es imposible en el caso sublite. Insisto, en el caso sublite. Probablemente en otro tipo de actividades, Honorable Tribunal, se pueda dar cumplimiento. Pero en este caso es imposible. En fin, hay una serie de autorizaciones que no estaban previstas del año 76 y que sí están contempladas hoy día y que son condición de funcionamiento. El otorgamiento, Honorable Tribunal, de la patente comercial, el otorgamiento de toda la autorización en materia de emisión de RILE, residuos industriales líquidos. Esta parte no se ha dormido en los laureles ni en la inacción. Nuestro representado ya ha comenzado, ingresó ya al sistema, ya ha comenzado a obtener todas las autorizaciones que de acuerdo al Estado puede efectuar. Comentario aparte, Honorable Tribunal Constitucional. Es sabido, y a mayor abundamiento, que en nuestro sistema los plazos para la administración no son fatales, pese a la norma prevista en la Ley 19.880 sobre base de los procedimientos administrativos, al señalar artículos 22 y 20 al 27, el deber de la administración, artículo 23, perdón, hago la corrección, el deber de la administración de dar cumplimiento a los plazos. Sin embargo, el 27 deja un forado. Y dicha condición ha sido así refrendada por la Contraloría General de la República, cuyos dictámenes tienen eficacia vinculante. ¿Y por qué? Porque los plazos no son fatales y la institución del silencio, como bien sabe de sobra este honorable tribunal, no ha tenido mayor aplicación. No ha tenido mayor aplicación. Por lo tanto, en el mundo en el cual se inserta el caso sublite, impide a mi representada dar cumplimiento a esta disposición. Vulneración al artículo 19, número 24, Honorable Tribunal Constitucional. Los actos de regulación, se dice, determinan reglas, mientras que los actos de privación, Honorable Tribunal, sustraen, quitan la propiedad. Yo creo que eso es importante, porque estamos frente a una expropiación que algunos dicen expropiación regulatoria. No sé, porque llega a tal punto la regulación que termina asfixiando la libre iniciativa económica. Porque si nosotros
Más bien, si este honorable Tribunal Constitucional rechaza la acción de inaplicabilidad intentada, las consecuencias para este caso concreto van a ser nefastas. El traslado, si bien se presenta como una restricción, no es sino hacer inviable una determinada actividad, honorable tribunal. Insisto, hace inviable una determinada actividad por las razones que ya he expuesto sintéticamente. Artículo 19, número 22, artículo 19, número 26, no discriminación en materia económica, 19, número 26, norma de clausura de la Constitución. No cabe ninguna duda que la norma del artículo 62, inciso segundo, transgrede toda razonabilidad. Y la razonabilidad, como bien sabe este honorable tribunal, y ha tenido oportunidad, honorable tribunal, de señalarlo en cuantiosas sentencias, tiene efecto jurídico vinculante y directo. Y la proporcionalidad, honorable tribunal, que a nuestro juicio se está poniendo en tela de juicio. Finalmente, se trata de una medida que, uno, resulta imposible de cumplir. Imposible de cumplir. Y una norma que en el caso concreto es imposible predicar respecto de ellos un ejercicio general. Segundo, es extremadamente onerosa en su implementación, honorable tribunal. Mi representada, en su oportunidad, procedió a adquirir una caldera y los costos de esa caldera eran cuantiosos. Se estima que el traslado impondría costos cercanos a los 7.000 millones de pesos, honorable tribunal. Ustedes comprenderán muchas veces, honorable tribunal, que incluso cuando uno hace el ejercicio elemental de cambiarse de casa, honorable tribunal constitucional, los problemas son mayúsculos. Son mayúsculos. Imagínense lo que significa proceder a efectuar el traslado de una industria como lo es la curtiembre, que, insisto, cumple todos los permisos ambientales, todos. No ha sido objeto de sanción fehacientemente declarada. Y disculpen que insista en esto, honorable tribunal. Han habido otros casos en que la municipalidad ha otorgado otros plazos en materia de mataderos, en otras materias de calderas. Finalmente, resulta irracional y desproporcionado, honorable Tribunal Constitucional. Nadie puede estar obligado a lo imposible. Segundo, en los hechos, la norma del inciso segundo del artículo 62 asume la suerte de una verdadera sanción administrativa, honorable Tribunal Constitucional. Una verdadera sanción administrativa, honorable Tribunal, que carece de la densidad normativa suficiente. Carece de la densidad normativa suficiente. Finalmente, no pretendemos por esta vía, honorable Tribunal Constitucional, ni afectar la institucionalidad del país, ni mucho menos asfixiar una atribución municipal. Por lo demás, la municipalidad tiene otra atribución, que es el artículo 160 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, artículo que por lo demás opera sobre la base de otros presupuestos y que no fue invocado en el caso sublite por la municipalidad, razón por la cual lo hacemos presente. Aquí no hay un afán de dar e instar un efecto general. Y finalmente, honorable tribunal, esto no se trata de un ataque a la institucionalidad urbanística. Esto se trata, honorable Tribunal Constitucional, de solo buscar un remedio ante este guardián de la Constitución en un caso concreto. Por tanto, a vuestra señoría excelentísima, respetuosamente pido acoger esta acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al inciso segundo del artículo 62 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, o en subsidio la frase este plazo no será inferior a un año. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. Como acordamos, vamos a hacer un alto de 5 minutos, así que les pedimos que puedan salir al hall del edificio. Gracias. ¿Yo puedo salir? ¿No quedo secuestrado? No. Perfecto. ¿Puedo?
Continuamos entonces con la vista de la causa. Por la parte requerida, la ilustre Municipalidad de San Joaquín, alegue el abogado Ángel Valencia por 20 minutos. Tiene la palabra. Buenos días, señor presidente. Comparezco, y buenos días también a los miembros de este excelentísimo tribunal. Comparezco en representación de la ilustrísima Municipalidad de San Joaquín. Previo a la exposición de mis alegatos, señor presidente, según entiendo, la parte requirente, el tercero coadyuvante, que corresponde al sindicato de curtidos VAS, ha comparecido con el objeto de coadyuvar en la pretensión planteada por la parte requirente en este procedimiento. Por lo tanto, había consideración de que tienen planteamientos que han de presumirse comunes. Y si expone esta parte antes de que exponga el tercero coadyuvante, me habría impedido hacerme cargo también de sus planteamientos. Salvo, mejor parecer del señor presidente, si se me permitiera exponer después del tercero coadyuvante, lo agradecería para poder hacerme cargo de sus planteamientos. En caso contrario, procedo de inmediato a efectuar mi alegato. Ya. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, tal como señalado, comparezco en representación de la ilustre Municipalidad de San Joaquín, solicitando, que es parte requerida en este procedimiento, solicitando que se rechace el requerimiento de inaplicabilidad por causa de inconstitucionalidad interpuesto por curtidos VAS con costas en base a los argumentos que expondré a continuación. Tal como se ha señalado, dicho requerimiento se ha interpuesto con el objeto de que se declare inaplicable el inciso segundo del artículo 60, en la petición principal, el inciso segundo del artículo 62 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en la causa por recurso de casación en el fondo que se ha interpuesto por la misma parte requirente ante la excelentísima Corte Suprema, contra la sentencia dictada por la ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, que rechazó el reclamo de legalidad interpuesto por la misma parte. Dicho requerimiento tiene una parte principal, de una petición principal, y tiene también una petición subsidiaria. Por razón de organización lógica de mis alegatos, me haré cargo, sin embargo, en primer lugar de la petición subsidiaria, porque de ello se desprenden algunas conclusiones respecto de los propósitos de la petición principal. La petición principal obedece a solicitar inaplicable el inciso segundo, íntegramente el artículo 62, y la petición subsidiaria consiste, tal como señala el requerimiento de curtidos VAS, en que se declare inaplicable ya no el inciso íntegramente, sino que solo la frase "este plazo no será inferior a un año". Dicha petición debe desecharse de plano, habida consideración que presenta una contradicción lógica en el propio requerimiento. Si la parte principal del requerimiento planteado por la contraparte tiene por objeto limitar las atribuciones que se estiman que han sido que podrían derivar en una aplicación inconstitucional de la norma ya citada tantas veces de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, al momento que la Municipalidad de San Joaquín fijó un plazo de un año para el traslado de las instalaciones de curtidos VAS del lugar donde éstas se encuentran, el de declararse inaplicable en la frase final de "este plazo no será inferior a un año", que es la petición subsidiaria de la requirente, dicha atribución de la municipalidad se vería intacta y carecería del plazo que establece la ley y que limita dicha facultad. En consecuencia, el municipio de San Joaquín podría haber fijado un plazo de 6 meses, o de 2 meses, o de 8 meses, o bueno, también de 10 años, como actualmente, de acogerse el requerimiento en la parte subsidiaria planteada por curtidos VAS. Y esa contradicción lógica del propio requerimiento, es decir, que plantea como petición subsidiaria la inaplicabilidad de una regla que establece restricciones a una autoridad municipal que entiende, las ha ejercido de una manera que derivaría en una infracción de los derechos constitucionales de su parte, presenta, ya tal como hemos señalado, es un indicio del propósito último del requerimiento de inaplicabilidad, que es básicamente efectuar cuestionamientos en abstracto y no en concreto a la norma cuya inconstitucionalidad se ha solicitado en lo principal, con el propósito de evitar la aplicación del decreto cuya ilegalidad ha reclamado ante la Corte de Apelaciones de San Miguel y que se encuentra pendiente la declaración respecto a su vigencia en la Corte Suprema, más que efectuar alegaciones que tengan que ver efectivamente con la forma como dicha aplicación en la causa del comento derivaría en inconstitucionalidad.
Es decir, todos los argumentos generalmente se han centrado en alegaciones en abstracto respecto de la inconstitucionalidad, pero no se han carecido de afirmaciones respecto de cómo en concreto la aplicación de esa regla, que debe presumirse constitucional, derivaría entonces en la infracción de dichos derechos constitucionales. Y insisto, ello no cabe menos que deducirse de precisamente la existencia de peticiones que son propiamente contradictorias en el mismo requerimiento. Había consideración además que la petición subsidiaria ni siquiera tiene fundamentos o argumentos que permitan sostenerla ni entender por qué podría beneficiarse o de qué modo podría beneficiarse la requirente con la inaplicabilidad de la misma. Procedo entonces a hacerme cargo de los argumentos planteados por la contraparte en su alegato y también agregar algunos antecedentes respecto de las demás alegaciones contenidas en su presentación escrita. En primer lugar, respecto de la solicitud de la infracción que se alega al artículo 19, número 21 de la Constitución Política en la petición principal por parte del artículo 62, inciso segundo de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, quisiera plantear lo siguiente. En primer término, la contraparte insiste con majadería en cuestionar los supuestos de hecho de la sentencia dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, en orden a insistir en que su cliente, Curtidos Vaz, Sociedad Anónima, no ocasionaría las molestias que han dado origen, por una parte, al decreto municipal que ha sido reclamado y luego que han sido constatadas o dadas por ciertas o por efectivas o establecidas en la sentencia de 12 de mayo de 2014, que es la recurrida ante la excelentísima Corte Suprema. No quisiera volver sobre el particular, había consideración de que se trata de un asunto de hecho, que no podía ser revisado por este excelentísimo Tribunal Constitucional. Sin prejuicio de ello, solo quisiera hacer presente muy brevemente que la existencia de esos malos olores, de los que derivan las molestias a los más de 18.000 personas que viven en el entorno de Curtidos Vaz y a las decenas de miles de personas que transitan por la zona de Vicuña Maquena y Carlos Maldominos cada día, han sido emitidas en el procedimiento por un propio gerente de la empresa Curtidos Vaz, tal como se puede apreciar durante el probatorio, tal como puede apreciarse de la sentencia que fue oportunamente recurrida, y si este excelentísimo tribunal estimara conveniente que las partes pudiéramos rendir pruebas acerca de la existencia de esas molestias o malos olores, a defectum videndi, esta parte podría dejar los antecedentes no solo de los procedimientos, los procesos sancionatorios anteriores al decreto traslado, sino de los procesos sancionatorios posteriores a la sentencia dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel. Pues bien, la vulneración que ha sido invocada por parte de Curtidos Vaz consistiría en que se le impediría continuar en el mercado, según se alega, se le forzaría a salir de este, como consecuencia de las prohibiciones o las restricciones que estaría imponiendo el decreto que ha sido objeto de la reclamación y el ejercicio por parte del señor alcalde de la Ilustrísima Municipalidad de San Joaquín de las facultades que le confiere la norma ya tantas veces citada de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Pues bien, la garantía, tal como sabe este excelentísimo tribunal del artículo 19, número 21, se encuentra sujeta, entre otros requisitos, a que se desarrolle una actividad lícita. Y el que se desarrolle una actividad lícita implica que la parte requirente debe cumplir con lo dispuesto por la ley y por la reglamentación en general que regula dicha actividad. Es decir, no se trata, el constituyente no ha pretendido proteger cualquier actividad al simple arbitrio o al libre arbitrio sin límites de los ciudadanos, sino que, como es muy bien sabido, impuso la exigencia de que dichas actividades deberían ser lícitas. Pues bien, ha quedado claramente establecido en la sentencia a la que ya he hecho alusión, de que efectivamente Curtidos Vaz no ha cumplido con dichas exigencias. Ese es un asunto de hecho, del cual ya se ha pronunciado la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel. Agrega, insisto que no es una norma prohibitiva, sino que es una norma que establece regulaciones y tampoco es una norma de carácter arbitraria, pues se trata de una norma de aplicación general. Quisiera agregar sobre el particular en que gran parte de sus alegatos, el colega que comparece en nombre de Curtidos Vaz, de la requirente, ha insistido en que las obligaciones o las limitaciones que se ponen a Curtidos Vaz, las prohibiciones, serían básicamente obligaciones, insisto, que serían imposibles de cumplir. Pues bien, el que sea imposible de cumplir
una restricción o una limitación impuesta por la ley por parte de Curtidos Base en particular, que si fuese imposible cumplir el traslado que se ha ordenado dentro del plazo de un año, es un asunto de hecho. Es materia de prueba, es un asunto que no se puede decidir en abstracto, es un asunto que va a depender de cuál sea la actividad que se esté desarrollando. Pues bien, en la especie no es posible rendir pruebas sobre partículas ante esta sede. Ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, la contraparte tuvo la posibilidad de rendir pruebas sobre el particular y la Ilustrísima Corte ya se pronunció respecto de cuál era el plazo que entendía razonable. La contraparte ha omitido aludir o ha omitido hacerse cargo de que el legislador no ha establecido como plazo exclusivo el de un año para que se ordene el traslado por parte de esta empresa, sino que lo que establece es un mínimo, es decir, establece que los municipios deberán conceder o fijar un plazo de a lo menos un año. Pero un municipio perfectamente podría haber otorgado un plazo de 2 o un plazo de 3 años. En la especie, la Ilustre Corte de Apelación de San Miguel, al analizar los antecedentes y analizar la prueba, consideró que dicho plazo era suficiente y entendemos que no procede que ante este excelentísimo tribunal las partes ofrezcamos prueba en concreto respecto de si ese plazo, en el plazo de un año que se le ha fijado, resulta o no resulta un plazo prohibitivo, había consideración que, insisto, quiero insistir sobre el particular, se trata de un asunto de hecho que varía dependiendo de la especie, sobre el cual, por lo tanto, había consideración que se puede rendir prueba, procede que se pronuncie la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, tal como ya lo ha hecho. Luego, asimismo, se ha señalado que se habría infringido, habría infracción a lo dispuesto en el artículo 19, número 24 de la Constitución. Brevemente, muy brevemente, lo que nos afrenta a lo que nos encontramos es claramente a limitaciones que derivan de la función social del dominio. El punto es si el artículo 62, inciso segundo, y el decreto municipal dictado por el alcalde de la Municipalidad de San Joaquín satisfacen los estándares que establece el artículo 19 de la Constitución en respecto del derecho de propiedad, en relación con los límites que derivan de la función social del dominio. Y en este caso puntual, el uso, el goce y la disposición de Curtidos Base respecto del predio en el cual se encuentra ubicada la planta y la posibilidad que tiene de desarrollar actividades lícitas dentro de ese lugar no se ha visto afectado de manera alguna. Y en este caso hablamos de que se trata de limitaciones y no de privaciones, habida consideración de las circunstancias del caso en concreto y de la forma como se ha procedido a la aplicación de la norma en comento en la especie. En primer lugar, existió la posibilidad de Curtidos Base de que realizase un proceso previo de reclamo administrativo, derecho que oportunamente ejerció. Luego existió un proceso con características de instancia que establece la Ley Orgánica de Municipalidades ante un tribunal superior de la República, ni siquiera ante un tribunal ordinario, en el cual se pudo rendir prueba y en el que ya se pronunció sobre su reclamación de ilegalidad y la rechazó. Se fijó un plazo de traslado por parte de la autoridad. Todos estos antecedentes, insisto, permiten concluir que se trata de una limitación y que no se trata de una privación. Hubo 2 informes técnicos de carácter urbanístico y sanitario. Quisiera agregar que en la especie hubo incluso un llamado a conciliación por parte de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, en la cual existió la posibilidad de un plazo mayor, pero no fue posible llegar a acuerdo con la empresa. Se ha señalado en su alegato por parte de mi distinguido colega que el representante legal de Curtidos Base habría enterado de esta solicitud de traslado o el interés del municipio de ordenar el traslado como consecuencia de la notificación del decreto. Pues bien, existe constancia en los antecedentes del procedimiento ante la Ilustrísima Corte de San Miguel, y de ello se puede apreciar en la sentencia, de que hubo un diálogo y un intercambio de opiniones y de antecedentes previos con el objeto de buscar una solución consensuada con la empresa, y ello no fue posible. Y asimismo, quisiera insistir en que los reparos están relacionados con las actividades molestas que realiza Curtidos Base en el lugar, actividades que consisten claramente en malos olores que han resultado insoportables para decenas de miles de personas que viven en los alrededores y otras tantas que se trasladan por el eje Vicuña-Maquena diariamente, y no, como se reiteró hasta la majadería en el proceso ante la Corte de Apelaciones, ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel,
no con la realización de otro tipo de actividades que no produzcan esos malos olores que por supuesto Cultivos Vaz podría realizar en el lugar. Quisiera agregar además que respecto a la prudencia del plazo, la pertinencia del plazo, la Corte de Apelaciones de San Miguel se pronunció, es decir, no se trata solo de una facultad administrativa que el municipio ya decidió por sí ante sí, sino que hubo 2 informes técnicos, un diálogo previo, una instancia en la cual la Cultivos Vaz pudo rendir prueba respecto tanto de esta imposibilidad a la que se ha hecho alusión ante estos estrados, sino que también respecto de la existencia del supuesto material. También la Corte de Apelaciones de San Miguel pudo pronunciarse respecto a la extensión del plazo, pudo rendirse prueba acerca de la extensión del plazo. Y además, a mayor abundamiento, se tramita un recurso de casación en el fondo. Entonces no cabe duda que la cantidad de resguardos o recaudos que ha puesto el legislador y el constituyente para los efectos de asegurar el adecuado ejercicio y el beneficio del derecho de propiedad por parte de Cultivos Vaz se encuentran suficientemente garantizados en la especie, en concreto en la forma como se ha aplicado esta norma. Y asimismo se cumple con todos los requisitos formales para establecer una limitación a la propiedad. Existe una norma habilitante, que es la norma ya tantas veces citada, el artículo 62 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. No se afecta la esencia del derecho, en la forma como ya lo hemos señalado, y además se precisa y se determina claramente el límite, que es el límite que a Cultivos Vaz le parece que sería conveniente a sus intereses que se declare inaplicable, que es este límite de 1 año. Efectivamente, el límite establecido en el artículo 62 y su aplicación en la especie es constitucional porque se existe ese límite y no porque ese límite se declare inaplicable. Para terminar, quisiera mencionar muy brevemente que se ha hecho alusión a sí mismo que habría una infracción a lo dispuesto en el artículo 19, número 21 de la Constitución. Sobre ese punto ya me hice cargo. Quisiera, para terminar, quisiera insistir respecto de la inexistencia en el requerimiento de antecedentes que permitan concluir cómo en el caso concreto esta norma sería inaplicable. Me sorprende que la forma como los argumentos que haya planteado ante este estrado mi distinguido colega para sostener dicha alegación supuestamente los efectos para el caso en concreto de dicha declaración de inaplicabilidad o la forma como se materializa o se concreta ese efecto en el caso en concreto consistiría básicamente en resultados nefastos, desastrosos ante la excelentísima Corte Suprema en la suelta del recurso de casación. Desconozco si mi contraparte, mi colega, en el caso que fuera él quien me distinguiera con su comparecencia ante la excelentísima Corte, sería a cargo de estas afirmaciones en caso que este excelentísimo tribunal declarase que rechazase el requerimiento en relación con las consecuencias desastrosas que tendría esta sentencia para en la suerte de dicho recurso de casación. Por último, se hace alusión a que habría una infracción a las normas en general respecto al ius puriendi del Estado y particularmente respecto a la autoridad administrativa. Pues bien, no cabe duda que los supuestos, las exigencias que existen respecto a las normas penales en relación con el principio de tipicidad son distintas que aquellas que deben aplicarse en materia administrativa y particularmente en un caso como este, que de lo que se trata es precisamente más bien de una condición o de un tipo de actividad que produciría ciertos efectos, como ocurre en el caso de Cultivos Vaz, y no de una situación diversa. Por todo lo previamente expuesto y además haciendo propios o adhiriendo al planteado en el escrito de observaciones por parte de su excelencia la Presidenta de la República, es que solicitamos que en definitiva se rechace el requerimiento planteado por Cultivos Vaz Sociedad Anónima con costa. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted. Por el Sindicato de Trabajadores de Cultivos Vaz, alega el abogado Cristian Arias por 30 minutos. Gracias, señor presidente. Señorías, excelentísimas, efectivamente comparezco como tercero coadyuvante por el Sindicato de Trabajadoras de Cultivos Vaz, sosteniendo una posición congruente con la que ha sostenido el requerente inaplicabilidad y en ese sentido estamos en este momento adhiriendo a los puntos que se han planteado tanto en el requerimiento como incluso en el alegato. Una cuestión que me gustaría partir diciendo, excelentísimo tribunal, basado básicamente en lo que modestamente he podido averiguar sobre lo que es la justicia constitucional en Chile. Y es que le pido al Tribunal Constitucional, en este caso concreto,
no que haga un bien, sino que evite un mal. Esta frase, que es tan conocida y que aparece en el veto número 18 presidencial, cuando se tramitaba justamente el proyecto de reforma constitucional y se pretendía dar una aplicación automática, una vez que se declarara inaplicable un precepto constitucional, de la facultad de declararlo, expulsarlo del ordenamiento jurídico, este veto presidencial número 18 cita esta conocida frase dogmática que llama al Tribunal Constitucional, a diferencia de otros órganos del Estado que hacen bienes concretos, solamente evita males. Evita efectivamente, como lo cita este voto presidencial, que es bien ilustrado, por cierto, veto presidencial, perdón, evita justamente que los órganos del Estado desborden su actividad, justamente declarando para el caso concreto la inaplicabilidad de un precepto legal. Y por eso yo pido a este tribunal solamente que evite un mal. Y voy a referir a lo largo de mi alegación que esto no es solo una frase, sino que es una realidad. Es un mal constitucional, por supuesto. Efectivamente, creo que estamos todos de acuerdo que este tipo de requerimiento apunta a un control concreto de constitucionalidad. Eso, entrar a discurrir sobre que efectivamente eso no es así, no tiene sentido. El control abstracto no se está discutiendo en el caso del requerimiento ni tampoco en la facultad que se le concede por esta norma en particular al Tribunal Constitucional. Y por lo tanto, si estamos pidiendo un control concreto para toda la forma en que se ha planteado por parte del órgano público, en este caso en conflicto con el administrado, que aquí se podría derribar la institucionalidad urbanística o que en el fondo se van a producir unos efectos devastadores respecto de una norma que nosotros solamente estamos pidiendo en el caso concreto se analice su incompatibilidad con la Constitución, hay una doble garantía de que esto no va a ocurrir. Desde luego, como está descrito por todos los autores, porque para el caso, porque la sentencia que se dicte en este tribunal solamente tiene efectos para este caso, no genera cosa juzgada constitucional. Y en segundo lugar, porque además tiene un efecto relativo respecto del proceso concreto en que se pretende aplicar la norma. Nosotros, excelentísimo tribunal, efectivamente comparecemos por el sindicato y sostenemos que, independiente de las garantías constitucionales que son materia de requerimiento, sí están en juego al menos dos garantías constitucionales que afectan a los trabajadores, a los 102 trabajadores de la empresa Curtidos Vaz. Y en esto quiero ser bien riguroso, no estoy diciendo... ¿Por qué, señoría excelentísima? Porque efectivamente está en juego con la aplicación concreta del decreto, del artículo 62, perdón, de la Ley General de Urbanismo y Construcción, la libertad de trabajo, pero principalmente el derecho al trabajo, que está como derecho propietario, no como una expectativa que tenga el trabajador, sino que obviamente hoy día los 102 trabajadores, tanto los que están sindicalizados como no, los sindicalizados son 47, pero adhieren, como presentamos un documento, la totalidad de los trabajadores a esta intervención del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿por qué digo que son derechos propietarios? Porque efectivamente, excelentísimo tribunal, si se concretara la medida, esta clausura encubierta, esta prohibición de funcionamiento encubierta, como lo señala el requiriente, lo que va a ocurrir sencillamente es que va a terminar la relación laboral probablemente de conformidad con el artículo 159, número 6 del Código del Trabajo. Los trabajadores de Curtidos Vaz no quieren entrar a discutir, por último, finalmente en una nulidad laboral ante la excelentísima Corte Suprema, si esto va a ser un caso fortuito o fuerza mayor, porque va a ser un acto de autoridad sin ninguna duda, o si no, tienen que estar discutiendo que son despidos injustificados. Eso no quieren los trabajadores. Por eso digo que sí hay derechos propietarios que emanan del contrato de trabajo, en este caso, amparados por el 19 número 24 de la Constitución, que están en juego en la aplicación concreta de esta disposición, de este decreto alcaldicio, perdón. Y también la libertad de trabajo, estimamos quizás en un sentido un poco más relativo, pero claramente no es que estamos pensando sino ninguna otra cosa que al término de la relación laboral, por orden de autoridad, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros frente a la empresa? Nuestras plazas de trabajo van a estar indudablemente afectadas. Y hay que decirlo, excelentísimo tribunal, y perdónenme que yo traiga una situación que es preocupación de los trabajadores. En una época realmente de estancamiento económico, algunos dicen de una precrisis, donde están bajando las plazas de empleo, donde está restringido hoy día el consumo, lo cual de verdad el efecto devastador que va a tener para estas 102 fuentes de empleo, porque así lo será,
no creo que sea algo que no pueda, al menos yo, tener que decir en estrado bajo la posición de tercero coadyuvante que represento. Ahora, excelentísimo tribunal, dicho eso, yendo a lo que nosotros, ¿por qué adherimos al requerimiento de inaplicabilidad? Sobre la base de que se trata de un control concreto de constitucionalidad. Porque en definitiva, como se ha explicado por la parte requerente, y es la parte empleadora en este caso la que conoce de mejor manera cuáles son los tiempos que requiere para implementar un traslado a otro lugar, los costos financieros que se hablaba de 7.000 millones de pesos, los tiempos de factibilidad técnica para comprar determinados equipos que entiende esta parte que se hacen además fuera del país, son importaciones de larga tramitación. Y además los tiempos de trámites administrativos para instalarse. Yo, excelentísimo tribunal, de alguna manera admiro el trabajo que hacen los abogados corporativos, yo estoy lejos de eso, pero la cantidad de trámites, lo sabe el Tribunal Constitucional, es una cuestión que se sabe, que está explicado en el requerimiento, la cantidad de trámites que deben cumplirse, que nadie está reclamando contra que existan, pues son formas de justamente regular las actividades económicas con resguardo, son tiempos prolongadísimos. Y eso es todo lo que está ocurriendo. La aplicación concreta del artículo 62, de la Ley General de Urbanismo y Construcción, al caso concreto, hace que sea imposible de cumplir. Esa justamente es lo que significa aplicación concreta en este caso del artículo 62. No es que digamos que, mire, los municipios en Chile tienen aquí una herramienta que es inconstitucional. Los municipios en Chile pueden establecer plazos que pueden ser de mínimo un año como única garantía, o sencillamente los municipios en Chile pueden hacer regulación urbana a través del artículo 62. Estamos diciendo que en concreto la Municipalidad de San Joaquín está aplicando el artículo 62, generando en la práctica el cierre de Curtidos Vaz. Y esto, excelentísimo tribunal, como se explicó también en el requerimiento, respecto a una empresa que está instalada en ese lugar desde el año 52. De hecho, la actividad de esta empresa, que es de carácter familiar, es del año 1917 como primera generación en Chile, según lo pude recabar, pero lo relevante es que existe en San Joaquín justamente desde el año 52. Si de acuerdo a las normas de congelamiento que se han citado en este excelentísimo tribunal, efectivamente lo que limita el ejercicio del derecho propietario, en el inciso primero, artículo 62, que no se puede expandir, por ejemplo, desde un punto de vista constructivo, eso es una limitación. El inciso primero del artículo 62 nadie lo está cuestionando. Efectivamente, el congelamiento implica que una empresa que estaba hace 50 años ahí mismo no puede seguir construyendo, no se puede seguir expandiendo, salvo obras que sirvan para mitigar determinados efectos nocivos de la actividad industrial, o de estéticos o arquitectónicos que no afectan esta posibilidad de expandirse desde un punto de vista constructivo. Eso es una verdadera limitación, pero ya el inciso segundo, excelentísimo tribunal, lo que plantea es sencillamente una clausura. Y en esa idea, excelentísimo tribunal, quiero hacer una breve análisis del precepto que se estima inconstitucional en el caso concreto, porque aquí se traen a colación varias alegaciones de lo que ha ocurrido en los procesos en que se ha discutido esto, que es una discusión entre el municipio y la empresa, en la cual nosotros no estamos. Lo que hay que analizar es el artículo 62. Y nos parece, excelentísimo tribunal, que si uno lo mira, en verdad, y en esto hago mío algunas opiniones jurídicas que están acompañadas en informe en derecho, lo que hay es una potestad administrativa que sencillamente no es de carácter reglado como aparentemente aparece, sino que es una potestad administrativa discrecional. ¿Y por qué digo que es aparentemente reglada, pero en verdad es discrecional? Porque si uno lee, dice, bueno, el municipio, en ejercicio de una potestad que es ordenar un traslado, tiene algunos parámetros que están en el inciso segundo del 62, que las empresas que han quedado congeladas causen, bueno, que estén congeladas, eso es un presupuesto, que causen molestias o daños, y pone un plazo, y que hayan 2 informes técnicos de las respectivas autoridades de salud y de vivienda. Entonces, claro, es una facultad reglada, una potestad reglada. No, es una potestad discrecional porque son mayores los elementos que están entregados al municipio que estén previamente determinados en la ley. Desde luego, la apreciación, calificación y determinación de cuáles son las condiciones que una actividad industrial, como la está concibiendo el municipio,
deben cumplirse para que no se causen molestias al vecindario. Eso no es un parámetro que esté predeterminado en la ley, al final de cuentas. Por eso que es aparente esta potestad arreglada y es discrecional. ¿Qué es lo que está diciendo el artículo 62? Va a ser el municipio el que va a decir cuándo, cómo se está desarrollando esta actividad industrial, o la que sea que esté en un terreno congelado, está o no cumpliendo estos parámetros de no molestar a la vecindad. No está en la ley. Tampoco está el procedimiento administrativo en que se pueda ejercer justamente una adecuada defensa de los intereses, en este caso del administrado, para poder comprobar que en el procedimiento administrativo, digo, no estoy hablando de los procedimientos judiciales que hoy día están pendientes, que se pueda defender y decir si efectivamente se están causando estos molestias o daños. A título de ejemplo, excelentísimo tribunal, y ya que el colega de la municipalidad trae a colación cuestiones probatorias que nosotros no queremos traer a colación, solo para demostrar cómo el precepto es justamente contiene una potestad discrecional para calificar que haya o no haya molestia a los vecinos. Es un ejemplo, no estoy discutiendo eso que se discutió en la sede ordinaria. La municipalidad trae a colación cartas. Toda la prueba son cartas de un vecino, cartas de un establecimiento educacional. Es decir, lo que sostiene una persona es una carta. Insisto, esa es la discusión que el colega de la municipalidad quiere traer acá al tribunal. No la quiero traer, la pongo como un ejemplo de que esta potestad es discrecional. Porque un alcalde considera bueno que me traigan cartas de vecinos firmadas por estas personas y está causando molestia a la vecindad. Otra municipalidad podrá pedir otro tipo de mediciones. Fíjense que aquí estamos hablando de olores. No estamos hablando, por ejemplo, de una norma técnica de decibeles en un caso de ruido. No estamos hablando de una norma técnica de grado de determinados contaminantes en el agua. Estamos hablando de olores. ¿Ciertos o no? Que están discutiéndose en sede jurisdiccional. Estamos hablando de olores que supuestamente causan molestia o daño. Además, excelentísimo tribunal, los informes previos a que se refiere al artículo 62, inciso segundo, ni siquiera son vinculantes para la autoridad administrativa. Por lo tanto, deberá regir la regla del artículo 38 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Se entiende que no habiendo una norma expresa que diga que son vinculantes, no son vinculantes. Es decir, diga lo que diga el informe previo técnico, el alcalde va a poder determinar igualmente el traslado. Y, en definitiva, el plazo que establece esta potestad supuestamente reglada, que nos parece que más bien es discrecional, no tiene ninguna relación con parámetros técnicos o parámetros objetivos que tienen relación con el tipo de industria y qué requerimientos técnicos tiene justamente para trasladarse. Si piensas que lo que está diciendo el acto administrativo es esto debe trasladarse porque como estamos en un sitio congelado, se puede hacer en otros lugares de Chile, no en esta comuna, pero un año es lo que señala la ley, da lo mismo, como explicó mi colega requirente, qué tipo de industria sea. No pone acento, la ley no da ningún parámetro para decir los tiempos de traslado deben regirse por algún tipo de parámetro. Entre otras razones que nos llevan a sostener que se trata de una potestad que es discrecional. Y analizada esta potestad en el ámbito de que es discrecional, el resultado es inconstitucional, excelentísimo tribunal, porque justamente vulnera las garantías que señala el requirente. Y muy rápidamente, porque nosotros hacemos nuestro este planteamiento de Curtidos Vaz. Desde luego se vulnera el artículo 19 número 21 en relación con el 26 en cuanto se impide desarrollar una actividad económica lícita, vulnerando en la esencia la garantía, porque se dirá aquí, como me decía el colega de la municipalidad, es que esto es una limitación, es una regulación. ¿Dónde está la regulación, excelentísimo tribunal? Si hay que mirar el artículo 62, no hay que mirar otra cosa aplicado al caso. ¿Dónde está la regulación donde dice las actividades de curtiembre deben desarrollarse con determinadas características para que no provoquen estos daños o molestias, que habla el artículo 62? Entonces, en verdad, no es que se esté regulando una actividad económica que debería estar por ley, no por el decreto alcaldicio. Entonces, efectivamente, se está vulnerando el derecho a desarrollar una actividad económica lícita, si la actividad de curtiembres es lícita. Y perdonen que lo diga porque he visitado la fábrica, es noble, porque se ocupa un subproducto que de otra manera se degradaría con malas condiciones, se procesa y se ocupa en actividades que todos tenemos aquí conocimiento. O sea, nuestros zapatos de hoy día son todos productos de esta actividad que es lícita pero es noble. Y además, quiero decirlo, en el caso concreto de Curtidos Vaz,
no es tan artesanal como se pudiera pensar, pero tampoco es una industria que genere un gran impacto de carácter, por decirlo así, ambiental, como lo sostiene la municipalidad, a pesar de que eso es otro reparo. No es una actividad así como se pretende, es una actividad, como digo, lícita, que genera sencillamente empleo y genera un producto que a su vez, tanto para los proveedores como para quienes se venden, también genera empleo. Eso no es más que eso. Entonces, si la norma del artículo 62 se le entrega al alcalde para que haga uso de esta facultad de traslado, que sabemos que es incumplible, esa es la cuestión de facto, es incumplible, al final se está prohibiendo desarrollar esa actividad económica. Y digo lo del medio ambiente porque efectivamente en la discusión que se ha traído a colación, y esto demuestra que se trata de una potestad que es discrecional y que está produciendo efectos inconstitucionales, la manera en que el decreto alcaldicio fundamentaría que debe ser trasladada es porque hay efectos ambientales, y esa calificación obviamente no le corresponde al alcalde. Los efectos en el medio ambiente están definidos justamente por la Ley General de Base como aquellos contaminantes que se encuentran en concentraciones y en periodos inferiores a aquellos susceptibles de constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o la conservación del patrimonio ambiental. Estos son conceptos jurídicos, no son conceptos que además están entregados a otras autoridades, pero parte de lo que hace el decreto alcaldicio es decir, bueno, traslademos porque hay molestias y daños desde el punto de vista ambiental. Excelentísimo Tribunal, también nos parece que en este caso se produce una limitación, o sea, no se respeta la limitación constitucional al soporte de las cargas públicas. Ya lo explicó en el requerimiento el colega de Curtidos Vaz, que en este caso lo que se está soportando la empresa, consecuencialmente para nuestros trabajadores, la pérdida del empleo, es justamente una carga real, que es trasladarse con todos los costos que esto tiene, que se está soportando de una manera desproporcionada. Porque, en definitiva, Excelentísimo Tribunal, no parece que sea la medida, desde un punto de vista de la proporcionalidad de la carga, no parece que sea una medida idónea o adecuada. No por su formulación en abstracto, no porque los municipios puedan intervenir en sus planes reguladores o en su forma de planificar urbanísticamente. Nos parece que no es la más idónea o adecuada porque se priva en concreto a la empresa de seguir funcionando sin un procedimiento que constate adecuadamente con criterios técnicos y objetivos qué es lo que se debe hacer, si mitigar, si seguir funcionando por un tiempo. En definitiva, no es una medida idónea o adecuada. Tampoco parece ser una medida necesaria o indispensable, como digo, porque esto perfectamente puede hacerse mediante determinadas mitigaciones. Y tampoco es proporcional, porque si esta empresa está instalada desde el año 52, y si en ese lugar, en San Joaquín, y sucesivas regulaciones legislativas fueron poniéndole en la situación del inciso primero del artículo 62. Es decir, esto es de verdad que eso uno lo miraba desde el punto de vista de las personas, no de las personas jurídicas de la empresa. No es responsable la empresa Curtidos Vaz de que a estas alturas del desarrollo legislativo haya quedado congelada. Y eso se soporta. Quedar congelada se soporta. Esa es una verdadera limitación. Pero lo que no es proporcional es que ahora, después de 50 años, se digan, debe usted cerrar en un periodo que es imposible de seguir funcionando sin solución de continuidad en otro lugar. Y en ese sentido se vulnera la proporcionalidad de las cargas públicas. Y el derecho de propiedad, Excelentísimo Tribunal, nos parece también que nos hacemos nuestros los planteamientos del requerente de inaplicabilidad, porque aquí hay dos posibilidades de entender esto. Si de verdad este Excelentísimo Tribunal, como creo, debería estar convencido que Curtidos Vaz no es que por capricho no se quiere irse, que no se puede ir en ese plazo que le está fijando la municipalidad. De hecho, tan es así, Excelentísimo Tribunal, que ha traído a colación el colega Ángel Valencia que hubo una posibilidad de una conciliación con la municipalidad. O sea, ampliar el plazo de un año. O sea, la municipalidad en algún minuto tuvo en su posibilidad de potestad decir, puedo tener más de un año a esta empresa contaminando. Eso, si es que fuese cierto, digo, esto de la contaminación. Tuve la posibilidad, como municipio, dentro de mis potestades discrecionales, de conciliar y llegar un poco más allá del año.
se da cuenta, excelentísimo tribunal, que son potestades que son arbitrarias y caprichosas y no están sometidas a una regla predeterminada legal. Bueno, volviendo al punto, nos parece que aquí o se está privando del derecho de propiedad de cultivos Vaz sin derecho a indemnización, lo cual es completamente inconstitucional, o se supone que se está limitando. Pero las limitaciones, conforme al criterio de magnitud que ha sostenido estas sentencias de este mismo excelentísimo Tribunal Constitucional, de acuerdo al criterio de magnitud, en definitiva nos parece que una limitación puede imponer determinadas formas de hacer las cosas, determinadas formas cumplibles de realizar una actividad industrial, morigerando sus efectos, pero no decretando el cierre o clausura, de facto, encubierto. Y por lo tanto, cuando estamos hablando de limitación al dominio, deberían cumplirse parámetros mínimos como son reserva legal, y aquí el 62 lo que está haciendo entregando justamente, como dije al principio, al alcalde determinar cómo se va a regular esta actividad de la empresa Cultivos Vaz, en el sentido si va a poner una cantidad, que insisto, no hay una medición de esto de cantidad de olores que molestarían a la población, a la vecindad, perdón, función social, seguridad nacional como limitación, o en definitiva, si limitando, tendría que ser por una ley, este derecho propietario, en el caso de Cultivos Vaz, no se está afectando en esencia el derecho de propiedad, porque ya no se va a poder seguir funcionando. Y por último, excelentísimo tribunal, respecto a los reparos de constitucionalidad, y aquí también sostengo lo que ha señalado el requirente en estrado, y que sostengo que efectivamente el artículo 62 de la Ley General de Urbanismo y Construcción contiene una sanción administrativa. Es una sanción administrativa encubierta. De hecho, el colega Ángel Valencia, al contestarle al requirente, le dice al Tribunal Constitucional, parte del supuesto que las sanciones administrativas tienen estándares inferiores al derecho penal. O sea, parte de algún supuesto que algo, incluso para el requerido, huele a sanción en este caso. ¿Y por qué, excelentísimo tribunal? Porque efectivamente lo que te contempla el artículo 62, inciso segundo, es una consecuencia fáctica que le causa un mal al administrado. En este caso, Cultivos Vaz, a la sociedad anónima Cultivos Vaz, a las personas que son titulares de los derechos que hemos mencionado en este caso. Se le inflige un mal. Usted se debe trasladar. Es como una relegación. Es como un exilio. Usted se debe trasladar de este lugar. Y eso es la inflicción de un mal. Ahora, ese mal está asociado a una conducta. O sea, las cosas aquí, puede que no diga que es sanción el artículo 62, pero las cosas son lo que son. Tiene cara de sanción, tiene consecuencia punitiva que es sanción, y tiene una conducta asociada que es causar molestias o daños a la vecindad. Como consecuencia de una supuesta conducta de, más allá que esté discutido esto en sede ordinaria jurisdiccional, de causar molestias o males, esa es la conducta asociada a la consecuencia, lo traslado, lo exilio, lo relego, es una sanción penal. En esto incluso yo estoy haciendo míos argumentos que se han sostenido nuevamente en los informes en derecho que se han acompañado por la requerente, en este caso por el profesor de Derecho Administrativo Gabriel Boxan, con sus propios argumentos, señala que al final de cuentas lo que hay acá es una sanción administrativa. Y nos parece que sí es sanción administrativa, o sea, si es cierto ese presupuesto, que nos parece que es cierto, ¿por qué esta norma produce efectos inconstitucionales? Porque se está estableciendo una sanción, que es este traslado, sin haber cumplido exigencias mínimas del jurisprudencia administrativo, aquellas que incluso el colega de la municipalidad dice, bueno, si el derecho administrativo tiene estándares menores, yo estoy de acuerdo con eso, porque eso es lo que ha dicho este excelentísimo Tribunal Constitucional, pero aquí no se define una conducta con un mínimo de exhaustividad, molestias o daños. Si yo quisiera ir, excelentísimo Tribunal, al concepto de daños, yo podría entender que, bueno, daño será el daño del Código Penal. No sé, podemos inventar muchos parámetros legales para decir qué es lo que es daño. En este caso, cuidado, que el daño, lo que está haciendo la municipalidad es hacer equiparar el olor con el daño, lo cual ya es indicativo, no estoy cuestionando, insisto, lo que se discute en sede jurisdiccional, pero es indicativo de cómo una norma es tan poco exhaustiva al describir la conducta prohibida, que estamos hablando que el municipio considera que estos malos olores son molestias y daños al mismo tiempo. Eso demuestra que no es claro lo que son molestias, lo más indeterminado que tiene esta norma es que sean molestias y daños. Y además los equipara, en ese sentido una norma de sanción que no es proporcionada porque equipara lo que es causar un daño a causar una molestia.
lo equipara a la norma y lo equipara a la aplicación de la norma, porque en este caso se está aplicando el decreto municipal considerando que Curtidos Vaz causa molestias y daños por el mismo hecho, estos olores. Y como decía, no establece tampoco un procedimiento adecuado para establecimiento de una sanción. Se establece, en el caso concreto, solo como demostrativo de lo poco determinado que es el procedimiento de la sanción, en este caso administrativa, ejercicio del ius puniendi, cartas de los vecinos, cartas de respetables establecimientos educacionales, pero son las cartas de lo que señala un director de un establecimiento educacional. Eso es. No es una prueba técnica, no es una prueba, una comprobación relativamente empírica de en qué consiste esa molestia o ese daño. Por lo tanto, el Excelentísimo Tribunal pido en esto, y me va a permitir una posición en esto, que podrá ser discutida o no, que incluso este Excelentísimo Tribunal Constitucional puede declarar inaplicable el precepto, en el caso concreto, por infracción justamente de las reglas constitucionales más elementales sobre el derecho sancionador administrativo. A pesar de que ello no sea una cuestión que esté explícita en el requerimiento de inaplicabilidad, por el principio del iura novit curia. Yo entiendo que se podrá discutir que hay normas dentro de la ley orgánica del Tribunal Constitucional que lo contemplan para otros casos, pero como lo decía Francisco Zúñiga Urbina al inicio de las reformas constitucionales del año 2005, el principio iura novit curia era conveniente explicitarlo, pero es un principio que está vinculado para cualquier tribunal que ejerza algún tipo de jurisdicción en la República de Chile. De hecho, en los tribunales ordinarios no hay norma alguna que lo contemple, y ningún juez de la República ejerciendo jurisdicción pensaría que no está vinculado por el derecho. El Excelentísimo Tribunal Constitucional no creo que no piense que no está vinculado por la Constitución, de tal manera que sí, dados los mismos presupuestos fácticos, sin que haya cambiado un ápice los presupuestos fácticos de los que estamos reclamando, se estima que hay infracción justamente a las garantías mínimas, tanto materiales como procesales, para establecer sanciones administrativas. Creo que también el tribunal podría, además de los otros motivos, sumar este motivo para declarar inaplicable, para el caso concreto, el precepto que se está reclamando inconstitucional. Excelentísimo Tribunal, sobre la petición subsidiaria que hace el requerente, y dado que yo como coadyuvante he hecho mía toda lo que ha solicitado el requerente, quiero decir básicamente un par de cosas. La petición de la municipalidad, si la entendí bien, que es una suerte de improcedencia o inadmisibilidad tipo casacional de alguna supuesta incompatibilidad entre lo que se pide de manera principal y de manera subsidiaria, nos parece que no es procedente en esta sede, porque indudablemente el Tribunal Constitucional no tiene reglas de esa naturaleza como para, si es que fuese incompatible, vamos a ver que no lo es, si es que fuese incompatible, no tiene reglas de esa naturaleza, entendemos, y por lo tanto debe analizar si la petición principal correctamente satisface la idea de que hay un precepto que riñe con la Constitución en las 4 al menos garantías que hemos nosotros sostenido y también el requerente. Luego verá en la petición subsidiaria si es que hubiese desechado la principal, que esperamos se acoja, si es o no una petición que es compatible con lo que se está solicitando. Pero además, el Excelentísimo Tribunal, nos parece que la idea de que la petición subsidiaria que plantea la eliminación del plazo de un año, que sería algo así como hacer aún la norma del artículo 62 aún más inconstitucional, porque ni siquiera plantearía un año como piso, es una forma de entender este requerimiento de aplicabilidad como si fuese un control de constitucionalidad abstracto. Claro que en abstracto uno podría pensar, si usted le saca a los municipios de Chile el plazo mínimo de un año, usted está transformando esta norma en aún más inconstitucional. Pero en concreto no hay ninguna posibilidad razonable de entender, ni jurídica nos parece, de entender que, suponiendo ese efecto, que el tribunal va a la petición subsidiaria y la acogiese, la Excelentísima Corte Suprema en casación que está pendiente va a decir, bueno, entonces, ahora que no existe ni siquiera este piso de un año, la municipalidad actúa de manera aún menos arbitraria e ilegal porque no existe ese plazo. Eso no sería concebible, porque eso sería realmente ir en contra de los propios actos de administración. O, en un supuesto en que volviésemos atrás
por algún tipo de nulidad, ahora la municipalidad de Juan Joaquín dijera, bueno, como me dijeron que no hay un plazo de un año, yo puedo aplicar 6 meses, 2 meses, como decía el colega Ángel Valencia. Eso sería ya el colmo del arbitrio, por lo tanto no nos parece que sea correcto ese planteamiento. Cierro, excelentísimo tribunal, pidiendo que se tenga en consideración que esto es un conflicto que en la sede ordinaria se está produciendo entre un municipio y una empresa. Nosotros somos los trabajadores, somos si se me permite la analogía, somos realmente víctimas civiles de este conflicto, que vamos a perder nuestro puesto de trabajo. Eso no cabe ninguna duda. Como dije, vamos a tener que estar discutiendo si estamos más cerca de un acto de autoridad que genera un caso fortuito o fuerza mayor, o vamos a estar discutiendo otra situación con la empresa y vamos a entrar en un conflicto. Pero eso es así, es un conflicto de una empresa que no es un gran grupo económico, es una empresa que no pertenece a un gran conglomerado, es una empresa familiar, sencillamente, que otorga trabajo a 102 trabajadores. Del lado de la municipalidad, en este conflicto que se transformó en titánico con la presencia en sede constitucional, con todo el respeto, por cierto, de la primera magistratura, nosotros somos aún más pequeños. Somos mucho más pequeños porque aquí la primera magistratura está presente. La defensa de la municipalidad la hace la primera magistratura, porque la municipalidad hizo alegaciones meramente formales. El fondo, como bien dice el colega, se hace cargo de lo que la presidencia de la República, la excelentísima señora presidenta, hace en favor de la municipalidad. Nosotros estamos al medio de un conflicto que no es nuestro, pero que tenemos un interés congruente justamente en sede constitucional, y nos gustaría que eso no pasara inadvertido por los efectos, como dije, adicionales a las garantías constitucionales que se están en juego en el requerimiento, que son los derechos propietarios sobre el contrato de trabajo. Pediría al excelentísimo tribunal tener presente, al resolver este requerimiento, que lo que está aquí, si se me permite una analogía nuevamente penal, lo que está en el banquillo, o quien está en el banquillo acá, no es ninguna autoridad, no es ninguna empresa, lo que está en el banquillo es un artículo, es un inciso de un artículo. El artículo 62, inciso segundo, está en el banquillo, y se pide justamente a este excelentísimo Tribunal Constitucional que lo enjuicie, en el caso concreto, y le quite esa herramienta, que es inconstitucional por su efecto, a la autoridad alcaldicia, se la quita, no la permite usar. Eso es todo lo que se está pidiendo, justamente, como decía el inicio de mi alegación, para evitar un mal, para evitar que se produzca esta privación de 4 garantías constitucionales y, congruentemente, de 2 garantías constitucionales que serían incluso titulares, justamente los trabajadores que laboran en la empresa que va a ser clausurada de facto porque no puede cumplir con los plazos para seguir funcionando. Eso es. Muchas gracias, señor abogado. Señoras ministras, señores ministros, ¿alguna pregunta a los abogados? Ministro García, ministro Fernández, ¿alguien más por acá? Muy bien, ministro García. Una pregunta al abogado requirente respecto de la petición subsidiaria. La petición subsidiaria efectivamente tiene la posibilidad de tener un modo arbitrario con periodos inferiores, ¿no es cierto? En el entendido de que esa no es la fórmula, se le está solicitando a través de la vía subsidiaria la determinación a este tribunal de la fijación de un plazo superior, y por ende la regla, sea de fijar un plazo, sea de fijar un modo condicional, y por ende de interpretar esa ley. Señor ministro, excelentísimo Tribunal Constitucional, esta parte en modo alguno puede haber pretendido solicitarle a este excelentísimo Tribunal Constitucional fijar un plazo. Lo que se está solicitando, excelentísimo Tribunal Constitucional, es que en subsidio, e insisto, en el evento, estimamos nosotros improbable que no se gatille la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la pretensión principal, respecto a la cual hemos argumentado tanto esta parte como el tercero coadyuvante, solo en ese evento que se pronuncie. Nuestra posición, señor ministro, es que se trata de un verdadero, si bien aparente, escudo de protección o escudo garantístico de un presente griego, si es que me permiten hacer una reminiscencia a la historia. ¿Y por qué?
Porque si nosotros revisamos, excelentísimo tribunal, lo que ha sido tanto, y desde el punto de vista empírico, el decreto 1263, y revisamos el fallo de la ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, concluimos que se dice que se actuó conforme a derecho al fijar un año, que el proceder de la municipalidad fue conforme a derecho. ¿Y por qué digo que es un presente griego? Es un presente griego porque aparentemente es un escudo garantístico, aparentemente, que ha logrado sortear tanto la posición del alcalde como la posición de la ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, sin perjuicio de lo cual nosotros recurrimos ante esta sede para en subsidio se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de esa frase, en tanto no se acojan los argumentos principales y en definitiva permitir, y pido la licencia a este excelentísimo tribunal, que este garante de la Constitución evite que en definitiva Troya arda. Nosotros nos hemos sentido acá, señor ministro, cuando tenemos la presencia de una defensa a través de su excelencia la Presidenta de la República, que es una defensa de la más alta, de la más noble que se pueda experimentar en esta sede, un poco cómo se encontró Troya frente al ataque de los aqueos. Por lo tanto, es un poco lo que le solicitamos a este tribunal que evite que en definitiva prime una norma que es contraria a la Constitución. Ministro García. Tengo una pregunta adicional para el abogado de la municipalidad. Si se pudiese hacer cargo de los argumentos del sindicato de trabajadores de Curtidos Vaz, solo en lo que hizo relación con las garantías de naturaleza laboral que invocaron como derechos afectados. Señor ministro, en primer lugar, dichas garantías que han sido invocadas por el tercero coadyuvante ante estos estrados no se encuentran incorporadas dentro del requerimiento. El sindicato no ha comparecido como parte ni ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel con dicha pretensión, tampoco lo ha hecho ante la Excelentísima Corte Suprema, según llega a mi conocimiento del estado de dicho recurso de casación en el fondo, que por lo demás se encuentra suspendido, y es una pretensión que solo se ha hecho valer ante estos estrados, que insisto, no se encuentran en el requerimiento. Entendemos que no se encuentran habilitados para formularlas vía consideración que su comparecencia sea autorizada para coadyuvar en las pretensiones y por lo tanto entendemos en los fundamentos planteados por Curtidos Vaz Sociedad Anónima. Sin embargo, ella se construye, la pretensión constitucional, aun en el caso que se considerara que se encuentran legitimados activamente para ellos se construye sobre la base de una afirmación falaz y que consiste básicamente, se construye sobre una argumentación que aparentemente es lógica, pues se construye sobre dos supuestos que no se encuentran debidamente probados o que no pueden constar a ninguno de los que nos encontramos en esta sala. La primera afirmación es que se ha ordenado el cierre de la planta de Curtidos Vaz. Dicho cierre no se ha ordenado y la existencia de Curtidos Vaz es lo que básicamente podría debatirse después en sede laboral, si subsisten o no subsisten los contratos de trabajo, pero sin perjuicio de que encontrarse pendiente y no contender la existencia o la subsistencia de dichos contratos de trabajo, la planta de Curtidos Vaz no se ha ordenado el cierre ni la clausura de la misma. Sencillamente lo que se ha hecho es poner una fecha para el traslado e incluso más, dicho traslado podría efectuarse dentro de un terreno que se encuentra en la misma comuna y dicho traslado autorizarse en la medida que se respeten las normas del plan regulador. Por lo tanto, nada en abstracto afecta la persistencia de los derechos laborales de los trabajadores que por lo demás no han sido invocados en concreto. Y en segundo término, y la segunda falacia, un segundo argumento que no se ha acreditado, insisto sobre el particular, es sobre esta obligación incumplible o sobre la imposibilidad de materializar el traslado dentro del año que fijó el decreto municipal y que ha confirmado la Corte de Apelaciones de San Miguel en su sentencia. Debiera bastar respecto a la posibilidad del traslado lo que ya se ha sostenido en la sentencia. Quisiera insistir sobre el particular. La imposibilidad de un traslado es un asunto de hecho.
los costos de ese traslado, la posibilidad de acceder a un terreno similar. En la especie es un asunto de hecho. No nos encontramos en situación similar, por ejemplo, el traslado de la mina de Chuquicamata, del Tajo Abierto Chuquicamata, en el cual no cabe duda que si uno ordenase trasladar las instalaciones de la mina de Tajo Abierto Chuquicamata, no sería posible que funcionara en un terreno que se encuentra a 500 metros o a 1,5 kilómetros del lugar, porque la actividad productiva está íntimamente relacionada con una veta que se encuentra en ese lugar determinado. Lo que ocurriera en un pozo petrolero o cualquier otro tipo de actividad minera. En este caso en particular es una actividad que puede realizarse en otros lugares de la ciudad o en otros lugares de la comuna en la medida que se respeten las normas del plan regulador que se encuentran vigentes. Y esa situación, los costos de traslado, los tiempos de traslado, la supuesta existencia de una maquinaria que solo se puede traer desde el extranjero, las posibilidades financieras, etcétera, es una situación de hecho respecto a la cual se pudieron plantear circunstancias entre el municipio, que después pudo rendirse prueba oportunamente ante la Ilustre Municipalidad de San Miguel, ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, y pronunciarse dicho tribunal sobre el particular. Por lo tanto, nos parece que no existe legitimación activa sobre el particular, y aún en el caso de que existiese legitimación activa, dicha afirmación se construye sobre dos circunstancias que no se encuentran en caso alguno que se puedan dar por establecidas ante estos estrados. Muchas gracias, ministro García. ¿Estamos? Ministro Fernández. Sí, al abogado señor Valencia. Me gustaría que se hiciera cargo de lo aseverado por el abogado del sindicato en orden a que la medida de traslado dispuesta por el decreto alcaldicio entraña una sanción administrativa y si a su juicio existe una diferencia entre sanción administrativa y medida correctiva de efectos indeseables del ejercicio de una actividad económica lícita. Muchas gracias por darme la oportunidad de dar una explicación sobre el particular. En este caso en particular no existe una conducta ilícita o una conducta típica que se encuentre descrita en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, a la cual el legislador haya asociado necesariamente como consecuencia la imposición de una sanción, como las normas que se establecen, por ejemplo, a propósito de la Ley de Mercado de Valores y Seguros en relación con el uso de información privilegiada y las atribuciones que tiene, por lo tanto, la Superintendencia de Valores y Seguros sobre el particular, u otras instituciones que tienen facultades equivalentes. En este caso en particular, lo que existe es una regulación que se impone respecto de actividades que son lícitas de realizar al interior dentro de un territorio determinado, pero que están sujetos a ciertas reglas o ciertas prohibiciones respecto del lugar en particular donde dichas actividades pueden realizar. Se produce además el caso particular en la especie en que dicha actividad surge como una actividad lícita, en la cual efectivamente se cumple con todas las regulaciones y toda la reglamentación administrativa y legal, pero que deriva en una actividad que se encuentra limitada como consecuencia de la aprobación del nuevo plan regulador del año 2005, plan que además no fue objetado tampoco por la empresa. Dicha empresa comienza a realizar sus actividades, cumple con las limitaciones del inciso primero, pero sin embargo comienza a enfrentar problemas y un conjunto de sanciones que sí dan origen a la calificación administrativa que establece el inciso segundo, relacionadas con molestias que genera de manera sistemática la comunidad. Hay un proceso de diálogo entre la autoridad administrativa, y me parece insólito que la existencia de un proceso de diálogo de la autoridad administrativa, en el municipio en particular, con una empresa que se encuentra ubicada dentro de su territorio, sea concebido como un signo de las facultades arbitrarias de las cuales dispone o del ejercicio arbitrario por parte de las atribuciones de esa autoridad. Surge un diálogo y efectivamente, pese a que la empresa consta al municipio que realizó algunas inversiones y consiguió algunas mitigaciones, la empresa no consiguió, o definitivamente no lo hizo, ya las causas por las cuales no lo consiguió, si faltó inversiones o una decisión, será un asunto de otros estrados o de otras circunstancias. La empresa continúa provocando molestias en el lugar. Dichas molestias se traducen en malos olores permanentes, que se traducen no solo en cartas, se traducen en un informe de la autoridad sanitaria, está además en una absolución de posiciones, uno de los gerentes, tal como lo plantea el alegato, admite la existencia de esos malos olores, no son solo cartas. Y pues bien, en definitiva,
no es una sanción que se imponga a la infracción de una prohibición tipificada en la ley del modo como he señalado previamente, sino que es una condición que acompaña a la empresa, que ésta no está en condiciones de vencer o de superar, consecuencia de que es propia de la actividad productiva que realiza, y que le obliga entonces por parte de la municipalidad a trasladar, y es una obligación que deriva de la ley, ya no es una decisión arbitraria o una decisión discrecional del municipio. El municipio el alcalde está obligado a dar cumplimiento a esa norma que se encuentra en el artículo 62, y en el cumplimiento de esa obligación el municipio ordena el traslado. Por lo tanto, efectivamente, no es propiamente una sanción administrativa, porque no es consecuencia de una conducta que implica la infracción de una norma, de un ilícito administrativo en particular, sino que consiste en la en que de hecho la empresa de Curtidos VAS, pese a desarrollar una actividad que en determinados lugares de la municipalidad, en determinados lugares del territorio municipal, sería una actividad lícita, no está en condiciones de cumplir con esa exigencia dentro del territorio en particular, y por lo tanto debe cumplir con la obligación que establece la ley de trasladarse a uno donde efectivamente dicha actividad pueda realizarse. Ministro Fernández, ¿está bien? ¿Alguna otra pregunta? Señor ministro, señora ministra, muy bien. Terminada la vista de la causa.